Bueno, me acabo de dar cuenta que se me cortó el video a los 27 minutos, así que yo había seguido, voy a retomar donde estaba en el otro. Ahí me había quedado en el estadio 2, ¿sí? Y yo había hecho... Bueno, lo voy a seguir leyendo. Dice que el estadio 2, o de sueño leve, se caracteriza por un descenso aún mayor de la frecuencia y una mayor amplitud de ondas. Entonces, ¿qué pasa en el estadio 2 de sueño? Que empiezan a descender más todavía la frecuencia, pero la amplitud de cada onda, el voltaje, empieza a aumentar. Y algo característico del estadio 2 es que aparecen los usos del sueño, que son un conjunto de descargas periódicas de alta frecuencia, de entre 1 y 2 segundos de duración, y los complejos K también son característicos de esta segunda estadio del sueño, que son formas ondulatorias con una fase negativa seguida inmediatamente de un componente positivo. ¿Sí? Bueno, y el estadio 3 posee menos usos del sueño, pero cada vez tiene una mayor amplitud de ondas y cada vez va bajando más la frecuencia de descarga. Y el estadio 4, o sueño de ondas lentas, es el sueño profundo. Acá van a aparecer las ondas delta, ¿sí? Las ondas delta, y poseen una frecuencia muy baja. Estos 4 estadios se clasifican como sueños sin movimientos oculares rápidos, digamos serían todo lo que forman el sueño no REM o sueño lento, ya que a mayor profundidad, mayor lentitud de frecuencias de descargas. Entonces, durante estos estadios, la corteza descarga en forma sincrónica, o sea que todas las cortezas descargan lo mismo. ¿Qué significa entonces? ¿Sí? Ahora, antes yo tenía la vigilia, que mis ondas eran de bajo voltaje o de baja amplitud, pero tenían alta frecuencia. Ahora, durante el sueño de ondas lentas, el sueño profundo, digamos, el voltaje va a ir aumentando a medida que aumente la profundidad del sueño, pero la frecuencia va a empezar a bajar cada vez más a medida que avance el estadio 1, el 2, el 3 y el 4. El 4 va a ser el que la frecuencia de ondas de descarga va a ser el más lento, ¿sí? Justamente voy a tener entre una frecuencia de descarga en la etapa 4, donde aparecen las ondas delta, los hertz van a ser de 0,5 a 2, muy poca frecuencia de descarga. Y en la vigilia, ¿sí? Como se descargaba de todos lados, era todo un quilombo, estaba todo haciéndose al mismo tiempo, la forma de descarga neuronal era desincronizada. Ahora, al estar la frecuencia tan baja, ¿sí? Es todo bien sincronizado en el sueño no REM. Entonces, tenemos, dice, básicamente, esto es lo que caracteriza, a modo de resumen, a cada fase de el sueño no REM. En la fase 1 tenemos ondas tita, ¿sí? Hay somnolencia. En la fase 2 es la presencia de usos del sueño, más, yo agregaría acá, los complejos K. La fase 3 no tiene nada en característico, solo que tiene un poco menos de usos que la fase 2. Y en la fase 4 tenemos las ondas lentas, que son de sueño profundo, ¿sí? Y antes de pasar al sueño no REM, les quiero mostrar acá una gráfica. ¿Ven? Acá tenemos la vigilia. El sujeto está con ojos abiertos, ¿sí? Está como en una vigilia activa, ¿sí? Está en ondas, tiene ondas beta. La frecuencia de descarga va más o menos entre 15 y 60. Si estoy en una vigilia sin hacer nada, completamente así como, o sea, acostado mirando la tele y completamente quieto, no estaría pensando en absolutamente nada, serían unas ondas gamma. Ahora bien, pasamos al sueño. A partir de lo violeta la persona empezó a dormir. Entonces tenemos la etapa 1, donde aparecen las ondas tita. Empieza a poquito a bajar la descarga, ¿sí? Empieza a bajar la frecuencia y empieza a aumentar la amplitud de las ondas. Entonces empiezan a haber ondas agudas del vértex. Etapa 2 del sueño no REM, aparecen los usos del sueño más el complejo K. Y la frecuencia va de 12 a 14, ¿sí? A esto le decimos sueño ligero. Ya, cuando empezamos en etapa 3 y en etapa 4, acá aparecen las ondas delta. Algunos están todos juntos.
Acá tendríamos un sueño ya profundo, pero este ya es muy profundo, la etapa 4. Entonces acá tenemos ya sí que la frecuencia de descarga, la etapa 3 va a ser entre 3 y 2 Hz. Y ya la etapa 4 va a ser entre C2 y 0,5. Ya es un sueño muy, muy, muy profundo. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque va a tener muy baja frecuencia, pero alto voltaje, alta amplitud. Y todo esto va a ser bien sincronizado. Y ahora vamos a pasar al sueño, lo que sería el sueño REM, que va a ser como una especie de vigilia tranquila. ¿Por qué? Se le dice que es el sueño paradojal. Bueno, ¿por qué es REM o paradojal? Porque es como que el cuerpo está muerto, ¿sí? El cuerpo está como completamente paralizado, digamos. Justamente esto es algo que que caracteriza a este sueño. La ausencia completamente, prácticamente de tono, pero el cerebro está hiperactivísimo, ¿sí? Entonces, por eso es que a nivel ondas cerebrales se parece a una vigilia, tiene ondas alfa. ¿Estamos? Entonces voy a leer ahora un poquitito. Dice el sueño REM o paradojal. Ay, esperen que me tome un mate. El sueño REM o paradojal aparece luego de todo un ciclo de sueño lento y se caracteriza por la presencia de movimientos oculares rápidos. No sé si lo dice acá, pero el sueño REM aparece aproximadamente después de los primeros 70 minutos de sueño, ¿sí? O sea, es como cíclico, digamos. A ver, esperen, no me acuerdo si era... Sí, algunos dicen 70, otros 90. Voy a ver cuánto duraba esto, a ver si lo tengo por acá. Acá, se los leo del Guyton. Que el sueño REM aparece en promedio cada 90 minutos, ¿sí? Cada 90 minutos, algunos dicen, en la clase me dijeron 70, y que son periodos que duran de 5 a 30 minutos, ¿sí? Solamente, de 5 a media hora. Y bien, entonces, cada hora y media, más o menos, vamos a tener un sueño REM. Y el primero aparece aproximadamente entre 80 y 100 minutos después de que la persona se quedó dormida, el primer REM. Pero los otros después van a aparecer antes. Bueno, ahora sí, sigo. A ver si está bien prendido, sí. Bueno, entonces dice, los registros son notablemente similares. Los registros son completamente similares a los registros de vigilia. O sea, que se compone de ondas de bajo voltaje, amplia frecuencia y es desincronizado. Importantísimo, lo marcamos. Entonces, el sueño REM es bajo voltaje, alta frecuencia y desincronizado. Y yo ya lo voy a poner en mi cuadrito también, así yo ya tengo estas palabritas clave. Entonces, lo mismo que la vigilia. Entonces, el REM es bajo voltaje, alta frecuencia y desincronizado. Entonces, el primer periodo REM dura unos 10 minutos, más o menos, y es seguido por otro ciclo de sueño lento, que no siempre alcanza los 4 estadios, o sea, no siempre el sueño lento llega al cuarto estadio. Durante la noche se dan alrededor de más o menos 4 REMs, cada vez más largos al acercarnos a la hora de despertar. Entonces, si bien se sueña durante toda la noche, los sueños más vívidos y los más reales se experimentan en esta fase. Y la fase REM se origina en el tronco cerebral. Entonces eso también está bueno saberlo, que generalmente los sueños que yo mucho no me acuerde, que me acuerdo de algo pero hasta ahí, van a ser de la no REM. En cambio, cuando sea algo que me acuerdo completamente bien, va a ser de la fase no REM. Bien, en la fase 4 solo se alcanza en un máximo de 2 veces por la noche. La fase 4.
El orden de la fase del sueño sería entonces, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 y REM. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 y REM. Y luego se repite así. 1, 2, 3, 2, 1 REM. 1, 2, 3, 2, 1 REM. Esto la verdad ni idea, ni lo dijeron en el teórico, ni lo sé. O sea que van cambiando de orden todo el tiempo. Bueno, entonces dice, hay cambios fisiológicos que aparecen durante la fase del sueño y que las caracterizan. Entonces esto va a ser re importante. Unas características van a ser del lento, del no REM, y otras van a ser del REM. Entonces, durante el sueño lento o no REM, va a haber hipotonía muscular en ciertos grupos musculares, ¿sí? Pero, por ejemplo, se respeta el tono de los músculos axiales. En cambio, yo ya voy a pasar al REM, hay una atonía generalizada, incluso en los músculos axiales, y es mediada por acción cerebelosa. Entonces, en el lento hay poca actividad muscular, pero nos tenemos que acordar que en el REM no hay actividad muscular, ¿sí? Dijimos que era un cerebro súper activo en un cuerpo muerto. Entonces, si nos hacen analizar un electroencefalograma, lo que vamos a tener que ver es justamente eso. Si vemos que no hay actividad del electromiograma, la parte muscular está completamente nula, ¿sí? O sea, hay ondas, digamos, no me sale ahora, de baja frecuencia, ¿sí? Ahí se me cortó. Bueno, eso, que tenemos que ver cómo va a estar esa actividad, ¿sí? Y generalmente la frecuencia va a ser entre 8 y 12, porque va a ser como una actividad alfa, ¿sí? Va a ser como una